Hoy vamos a dar ya la cuarta, ¿vale? Habéis puesto la X en la L4, vamos a empezar la cuarta lección. Y bueno, yo no sé a todo esto. Hoy os he traído un vídeo, lo que pasa es que os lo voy a tener que cortar nada más, porque es bastante largo y no va a dar tiempo a verlo hoy. De todas formas, los que tenéis correo electrónico, los que tengáis, os lo puedo luego enviar. Vamos a ver los movimientos de fe y prosperidad. ¿Os suenan? A vosotras seguro que os suenan, porque ahí en América hacen furor los movimientos de fe y prosperidad. Vamos a ver un poquito de qué van. En concreto hemos cogido la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es de un tal Edir Macedo, que es un brasileño pues que se apuntó a este movimiento. No es una secta. Los movimientos de fe y prosperidad son muchas sectas, que todas tienen unos puntos en común, que es lo que nos permite hablar de movimientos de fe y prosperidad, ¿vale? Y ya os digo, en América están haciendo furor. Nosotros abrimos Primera de Juan, para que veáis que no nos apartamos de Primera de Juan, y hacemos un breve repaso, y ya nos ponemos en contexto con la lección de hoy. ¿Os acordáis que hay una inquietud grande en el apóstol Juan cuando se pone a escribir la epístola? Y de hecho él no la esconde, Él dice para qué escribe la primera epístola de Juan, ¿vale? La primera pista la tenemos nada más empezar la epístola, en el capítulo 1. Él en el versículo, a ver si lo encuentro, estas cosas, 4, en el versículo 4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, ¿vale? ¿Qué le pasaba al gozo de la iglesia? Pues que estaba siendo atacado, había ciertos elementos extraños, maestros raros, que estaban enseñando cosas pues heréticas, eran los gnósticos. Y estos estaban sembrando la duda dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. Entonces, la seguridad en la comunión y la certeza de la fe estaba siendo minada hacia nuestros hermanos del primer siglo. Por eso Juan se pone a escribir esta carta en sus últimos días. Y una cosa que él apunta mucho al empezar la epístola es que nosotros tenemos comunión con Dios. Hay uno de los versículos más gloriosos de toda la Biblia, y lo encontráis en concreto en el versículo, a ver si lo encuentro, lo que hemos visto, y el 3, ¿vale? Versículo 3, ¿vale? Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Y fijaos lo que dice aquí, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, Está hablando del propósito de la epístola otra vez. Pero ahora fijaos, esta es la parte que yo subrayo, yo os aconsejo subrayarla, porque es para leerla despacio. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto es una manifestación gloriosa que el Señor tiene en su palabra. Habla de algo tremendo, que es que el Señor Jesús no vino solo para limpiarnos de nuestros pecados. En realidad, eso es una parte del camino. Pero el propósito final del creyente, el verdadero Hijo de Dios, es tener comunión con Dios, con el Padre y con el Hijo, dice el apóstol Juan aquí, ¿vale? Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esto es un versículo que debe ser apuntalado, nada más empezar la epístola, porque precisamente el gozo estaba siendo atacado de estos hermanos, ¿vale? Esta es la primera enseñanza que destaca. Pero es que además, luego, más adelante, habéis estado leyendo la epístola, habéis estado meditando en vuestro tiempo devocional, ¿no? Y os dais cuenta que un poquito más adelante dice que eso no es todo, sino que además no solo estamos sacados del mundo de las tinieblas para ser llevados al mundo de la luz, para tener comunión con Dios, sino que además no solo es que tenemos comunión con Dios, sino que además somos hijos de Dios, que es ya el sumum del sumum. Por tanto, 2 puntos, tenemos comunión con Dios, y no solo eso, sino que además a partir del capítulo 3 esto lo vemos enseguida, Como la epístola es cortita, vamos saltando de un capítulo a otro, como os dije, no vamos linealmente, porque vamos destacando las doctrinas que más nos interesan a la luz de las sectas que vamos viendo. Entonces, en el capítulo 3 sobre todo se empieza a subrayar la idea de que no solo tenemos comunión con Dios, sino que además hemos sido hechos hijos de Dios, lo cual ya es pues el sumum del sumum. Y bien, hay una serie de cosas que tratan de minar este gozo que os he dicho antes, al principio. Hay una serie de peligros que el apóstol apunta en la epístola que pretenden minar nuestra comunión con Dios. O sea, hay peligro real de que nuestra comunión con Dios sea interrumpida. En realidad, no tanto el peligro de que seamos hijos, porque o somos hijos o no somos hijos, pero podemos ser hijos carnales, como eran los corintios, o como hay muchos, pero el hecho de la comunión con Dios es lo que peligra, y este es el propósito que tiene Juan al escribir la epístola. Por eso empieza hablando de la comunión con Dios, y enseguida va a empezar a hablar de esos 3 peligros. Y el primer peligro que dice es
que nos olvidemos de sus mandamientos. Y esto ya os dije, ya lo subrayamos mucho, que desmarca mucho con la idea de los gnósticos. Para los gnósticos no es tan importante lo que hacemos en la carne, porque lo que importa es la gnosis, el conocimiento, y lo que espiritualmente pues se nos revela, y todo eso que ya estuvimos viendo, no voy a repetir. Pero Juan dice que no, que hay un peligro grande, y es que olvidemos los mandamientos de Dios. Eso está apuntando hacia la voluntad de Dios, digamos, no tanto a la ley escrita como a la manifestación de la voluntad de Dios que se manifiesta pues, con la palabra mandamientos en el Nuevo Testamento sobre todo. Ese es el primer peligro. El segundo peligro es que teoricemos demasiado, incluso los mandamientos, incluso que nos aferremos demasiado a la ley, que la teoricemos demasiado y entonces otra vez nos desbanquemos hacia el lado de los gnósticos, y es que nos olvidemos del amor al prójimo. Otra vez es un desequilibrio, que Satanás siempre trata de desequilibrarnos. Nos da igual que digamos muchas cosas o que afirmemos creer muchas cosas, el caso es que no las experimentemos, o sea, no las vivamos realmente. Entonces nos trata de desequilibrar, ¿vale? Olvidarnos del amor a los hermanos. Por eso machaca tanto el apóstol Juan en su primera epístola. Y el tercer peligro, y siempre relacionado con los otros dos, está el hecho de, y esto os estoy diciendo a partir del capítulo 2, versículo 3 y siguiente. En el versículo 3 ya empieza hablando del tema de los mandamientos de Dios, luego empieza hablando del amor al prójimo, y luego enseguida va a hablar de los anticristos, es decir, de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los anticristos, en plural. Ese es el tercer peligro que puede minar nuestra comunión con Dios, que enturbiarla, entorpecerla, apartarnos, digamos. ¿De acuerdo? Esa es la idea que él subraya. Os acabo de hacer otro esquema diferente, como veis, hay muchas formas de enfocar la epístola, pero en consonancia con el tema nuestro, el de las sectas, ¿de acuerdo? Y os acabo de apuntar en 3 puntos, 3 grandes aspectos para enfocar la epístola. El tema de los mandamientos, el tema del amor a los hermanos, el tema de los anticristos. Este es el tema que ahora vamos a subrayar más en la clase de hoy, por ejemplo. ¿Vale? Buenas. Bien. Mirad, hay un momento en el que Juan dice en su epístola que, por muy bíblicos que seamos, es decir, podemos estar guardando sus mandamientos, incluso manifestar el amor a los hermanos. Sin embargo, llega un momento en que manifiesta, estoy ahora mismo en el capítulo 4, versículo 1, que debemos de probar los espíritus. Ya nos estamos acercando al tema de las sectas de hoy, de la clase de hoy, quiero decir, el tema de los movimientos de fe y prosperidad. El hecho de que diga que tenemos que probar los espíritus quiere decir que hay una tendencia muy grande en la iglesia del primer siglo, y eso se ve hoy también, y os voy a poner algún vídeo, no va a dar mucho tiempo, pero bueno, en el que hay mucha gente, que lo veréis, muchísima gente que se apunta a este tipo de movimientos espirituales, es de corte carismático, pentecostal. No digo que los pentecostales sean todos así, digo que esta es la raíz, digamos, por donde empieza todo este tipo de movimientos, porque de hecho los movimientos de fe y prosperidad, vosotras que habéis venido de Ecuador lo sabréis mejor que nosotros, que aquí en España no se conocen tanto, aunque también los hay en Europa, sobre todo en el norte, es el tema de que hacen mucho hincapié en la vida espiritual y muy poquito hincapié en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿vale? Pues dice, tenéis que probar los espíritus. Ahora yo pregunto, ¿y cuál es el método que nos da Juan para probar los espíritus? Capítulo 4, ¿vale? Versículo 1. Tenéis que probar los espíritus. Pues mirad, históricamente está demostrado. Hay una tendencia, que es lo que os he dicho al principio hoy, que tiende a desequilibrarnos siempre. Nuestra naturaleza carnal y Satanás mismo, que está activo con sus muchos anticristos, pues siempre tratan de desequilibrar al creyente. Y hay una tendencia que es ir a la palabra de Dios y no apartarnos de ella, ¿vale? Que eso está muy bien, pero eso por sí no es suficiente, porque ha de ser compaginada con la vida en el Espíritu. Ocurre que tradicionalmente en las iglesias, ya en el primer siglo y luego a lo largo de la historia, que cuando solo aferramos a la Biblia, a la palabra de Dios, solo a la palabra y nada más que a la palabra, pues la iglesia se llega a acartonar. Empieza a hacer hincapié nada más que en la ley. Empieza a tener un formalismo religioso que nada tiene que ver con la vida de la iglesia del primer siglo. Leos el libro de los Hechos y os daréis cuenta que es así. Entonces, ese es un peligro real. Y eso es lo que le pasó, por ejemplo, a la iglesia de Roma. Llega un momento en el que incluso se institucionaliza y empieza a haber clases entre los creyentes, y están los que dirigen y los que se sientan a escuchar, y eso nosotros tenemos una buena herencia ahí, aunque nosotros no seamos católicos romanos, nosotros el mundo protestante ha caído en eso también, tenemos que ser también autocríticos, y de hecho
¿Cuándo ocurrió eso? La gota que colmó el vaso, que solemos decir por aquí, es cuando Lutero pues clavó aquellas 95 tesinas en la puerta de la catedral y surgió un movimiento de reforma, un movimiento de reforma que fue paulativo, pero bueno, hubo una chispa grande a través de Lutero. Pero Lutero enseguida se encontró otra vez con dos frentes. Lutero, Calvino, todos los reformadores se encontraron otra vez con dos frentes. Y esos dos frentes los podemos ver hoy día también, todavía. Siempre, en el primer siglo, en la epístola de Juan, se ve también estos dos frentes. ¿Por qué surgen estos gnósticos que Juan nos describe en la epístola a través del contexto? No dice, mirad, estos son los gnósticos. No, pero al hablar del problema que hay en la Iglesia nos está describiendo, y para eso dedicamos la primera y la segunda clase, sobre todo la segunda, en describir ese tipo de movimientos que se reproducen otra vez en la Reforma del siglo XVI, se vuelven a reproducir hoy día. Sobre todo a partir de los años 70, o sea, el año que yo nací, sin que sirva de esto a ver si me metéis en el saco. Pero a partir de los años 70, esto no es que fuera nuevo en los años 70, pero a partir de los años 70 en Estados Unidos, sobre todo, empezó otra vez a haber una rebelión, digamos, dentro de las iglesias en cuanto a esa vida acartonada, religiosidad vacía, solo la letra, sí, Dios te ama porque lo dice la Biblia, pero hay que experimentarlo y hay que manifestarlo y no sé qué. Y empezaron a hacer hincapié en ese tipo de emociones, exactamente, gracias por el aporte de emociones. Se desbanca del tradicionalismo hacia el emocionalismo, si se puede decir, ¿vale? Y eso otra vez ocurre. Bueno, los movimientos de fe y prosperidad se enmarcan dentro de este contexto, que como veis no es un contexto nuevo, que ya aparece en Primera de Juan. En la primera epístola de Juan surgen estos maestros que necesitan más experiencias nuevas. No les vale con las enseñanzas de los apóstoles. Entonces se ponen por encima de ellos. Ellos manifiestan que conocen mejor a Dios que los demás, incluso que los apóstoles. Y daros cuenta cómo Juan tiene que reaccionar escribiendo la primera epístola, también la segunda, etcétera, etcétera. Y no son las únicas. Yo he cogido nada más que una porque sabéis que tenemos poquitas clases, ¿vale? Entonces nos centramos en una por lo menos para que se nos quede algo. ¿Qué dos frentes encontró Calvino o Lutero y todos estos? Pues otra vez, cuando vino la Reforma, denunció las corrupciones de la Iglesia, la letra muerta, todo eso, la liturgia, todo eso muerta. Bueno, pues los discípulos de Lutero, hubieron algunos que empezaron a poner demasiado acento en el otro extremo. Y entonces empezaron a surgir muchísimas sectas. Una de las cosas que con justicia se nos puede acusar es que a través de los movimientos de la Reforma empezaron a surgir otra vez muchas sectas. ¿Por qué? Porque cada uno ya empezaba a interpretar la Biblia a su manera, haciendo hincapié a esta revelación interior, que esto es muy gnóstico. Y este es el problema que nos encontramos con los movimientos de fe y prosperidad. Luego tenemos que probar los espíritus, como dice Juan, y esto sigue vigente. ¿Y cómo tenemos que probarlos? Pues mirad, con la enseñanza bíblica, por supuesto, pero no solo eso, sino también a través de la iluminación del Espíritu Santo. Es decir, nosotros no predicamos doctrinas nada más. En la escuela dominical ni siquiera, esto es el objetivo de la clase. Nosotros, si aquí solo enseñamos doctrinas y no sentís la presencia del Señor que nos está mostrando cosas, que está aquí presente, pues entonces esto es en vano, no tiene sentido. Pero el que verdaderamente es espiritual, quien ama a Dios, se da cuenta de que nosotros tenemos un propósito. Cuando nos reunimos en los cultos es lo mismo. No solo es para cantar y ya está, y eso lo sabemos y no voy a insistir que no hay tiempo hoy. Por eso tenemos que hacer hincapié en la doctrina bíblica, esto es muy importante, y también en la vida espiritual. Y una cosa que es indispensable, y lo sabéis muy bien, en la vida de todo creyente, es la vida de oración. Lo que sí que se palpa mucho, y eso denota la crisis que tenemos hoy en la Iglesia, es la falta de poder en la oración que tenemos. Hay errores que nosotros reproducimos en nuestros cultos de oración, por ejemplo, o en nuestras vigilias de oración, incluso en nuestra vida espiritual, en nuestro devocional personal, y es cuando nosotros no centramos nuestra vida de oración. O cuando pensamos que la vida de oración es una cosa optativa, que con decir que creo en el Señor Jesucristo ya soy salvo y ya está. Es imposible ser un verdadero hijo de Dios si no tienes una verdadera vida espiritual delante de Dios. Si verdaderamente solo tienes una vida espiritual de boquilla, estás otra vez en la letra, nada más que en la Biblia. Hay gente que sabe mucha Biblia y no conoce al Señor. Entonces, el peligro de las sectas, de los movimientos de fe y prosperidad, precisamente va por aquí. Ellos no niegan las grandes doctrinas de la Biblia,
Fijaos, en la primera epístola de Juan ya os he dicho que no es una epístola doctrinaria, no desarrolla doctrina, pero yo creo que no se deja ninguna por mencionar. ¿Queréis ver alguna referencia a la Trinidad? La encontraréis en primera de Juan. Doctrina de la encarnación de Jesucristo la encontraréis en primera de Juan. Doctrina de la resurrección, doctrina de la expiación, la vimos la semana pasada. Todas las doctrinas fundamentales están aquí. Y estos movimientos de fe y prosperidad no niegan las grandes doctrinas. Ellos admiten que Jesucristo se encarnó, ellos admiten que Jesucristo resucitó, que el Señor es tu Señor, que Dios te quiere bendecir. Todas esas son verdades que se encuentran en la Biblia y ellos se apoyan de hecho en la Biblia. ¿Cuál es el problema que ellos tienen? ¿Por qué entonces podemos hablar de que verdaderamente son un movimiento peligroso y son sectas? Pues justamente porque otra vez se ve el misticismo detrás de ellos. Se han apartado realmente, aunque la mencionan en la Biblia, realmente se han apartado de ella. Y hacen mucho hincapié en la vida espiritual, entre comillas, y veréis cuáles son los resultados. La primera pregunta que surge ahora para que yo no siga hablando, que es que siempre hablo un montón, ¿qué? En los movimientos de fe y prosperidad, la mayoría de los movimientos de fe y prosperidad son de corte protestante. Sí, no, bueno, la Ferede no lo sé porque yo ahí en tema de Ferede y eso ya no me meto, pero yo no he dicho que todas las pentecostales sean así, ojo, tener cuidado, no me malinterpretéis. Ahora os voy a dar unas pautas para que reconozcáis estos tipos de iglesias, cómo podemos reconoceros. Pero mirad, yo os dije la semana pasada que nos toca la moral este tema porque la mayoría de las iglesias de este corte surgen de las iglesias protestantes de corte carismático, pero las iglesias católicas de corte carismático pentecostal también existen. ¿Habéis oído hablar de Amistad Cristiana, por ejemplo? Bueno, es famosa, esta es de raíz católica, ¿vale? Y pertenece a este tipo de movimientos, pero son muy ecuménicos, en ese sentido. Incluso la iglesia que yo he seleccionado hoy, ¿habéis tomado todos la hoja de hoy? Yo he cogido un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo representativo de los movimientos. Es una iglesia concreta que surge de Brasil, pero que se ha extendido por todo el mundo, ¿vale? De Edir Macedo. Bueno, este era un administrador de loterías que se autoproclamó obispo y empezó a predicar este tipo de creencias específicas de los movimientos de fe y prosperidad. No niegan las grandes doctrinas, esto es lo más llamativo del caso, ¿vale? Pero sin embargo, os vais a dar cuenta de que hay problemas. En primer lugar, yo os lanzo la pregunta que os quería plantear. ¿Qué es la oración? ¿Vale? Hay unos versículos en Primera de Juan, vamos a centrarnos en Primera de Juan, que los encontramos a partir de del capítulo 3, versículo 22, os he puesto aquí, ¿vale? Está ahí en la cabecera de la hoja que os he apuntado. Pero yo os invito incluso a remontaros unos versículos antes, a partir del versículo, por ejemplo, 18, ¿vale? A partir del 18, ¿qué es lo que dice? Hijitos míos, el apóstol Juan, se está diciendo a nosotros, no amemos de palabra ni de lengua, esto es muy significativo para lo que vamos a ver hoy, sino de hecho y en verdad. Acordaos de lo que os he dicho de los 3 puntos que os he mencionado en la carta, mandamientos, amor al prójimo y los anticristos, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mirad, aquí hay mucho, lo he leído deprisa, pero hay mucho. Y no tenemos tiempo, entonces solo lo vamos a apuntar, y eso es deberes para vuestro devocional personal delante del Señor. Le podéis preguntar cosas y que Él os vaya mostrando. Pero en relación a los movimientos de fe y prosperidad, por ejemplo, este versículo les tiene que gustar mucho, porque aquí dice Juan que cualquier cosa que le pidiéremos, Él nos lo dará. Y ellos cogen este tipo de versículos para poner el acento en su enseñanza. En realidad la enseñanza que ellos tienen es que Dios te quiere prosperar, Él te quiere bendecir. Tú eres el hijo del rey. Alguno ha llegado incluso a decir, porque estos son los pastores telepredicadores que están en la tele, que van en los Rolls Royce y todo esto, pertenecen a este tipo de movimientos. Y alguno ha llegado a decir que si un mafioso va en un Lincoln, por ejemplo, un cochazo de estos, ¿por qué no el hijo preferido del rey? Que son ellos. O sea, que ellos se justifican como que de Dios es todo el oro y todas las riquezas, y entonces Dios te tiene que bendecir. Y además, si no te bendice, es que no tienes fe. Luego, además es que ayudan a sentirse mal. Si te pones ahí no vas a ver, porque yo voy a poner aquí un vídeo ahora. Ponte ahí atrás mejor y veremos si conseguimos sacarle voz.
Hay cuatro puntos que podemos destacar de este tipo de movimientos, ¿vale? Pero lo primero es apuntar qué es lo que Juan está diciendo aquí en cuanto a la oración. Porque yo quiero resaltar hoy, ya vimos la semana pasada, mirad, ya hemos visto la doctrina de la certeza, hemos visto la doctrina de la santidad de Dios, debemos de empezar siempre con Dios, las sectas siempre empiezan por el hombre. La semana pasada estuvimos, cuando hablábamos de los testigos de Jehová, poniendo el acento en el tema de la doctrina de la expiación. Los testigos de Jehová no saben nada de esto, para ellos nosotros tenemos que imitar el ejemplo de Jesús, luego ellos minimizan el problema del pecado y todo eso, y hoy vamos a hacer un poco de hincapié en la doctrina de la comunión, y tenemos que hablar de la doctrina de la oración, que aparece aquí en la epístola, por ejemplo. ¿Y qué es la oración? Para vosotros, ¿qué es la oración? La comunicación con Dios. Comunicación con Dios. Pues no, que sí. Es que tenéis una inseguridad para hablar, pues es que yo os estoy examinando, yo... No, hombre, no. Bueno, está muy bien, lo habéis dicho bien, si es eso, realmente es eso. Juan lo expresa de otra manera, ¿vale? Nosotros vamos a ver cómo lo expresa Juan. A ver, el versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Uy, y ahora viene la primera cosa interesante acerca de la oración. Dice, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Esto es una descripción de la vida de oración, es asegurarnos y asegurar nuestros corazones delante de Dios. Esto es también una manifestación de lo que es la oración, ¿vale? Y además, Juan va a establecer algunas ideas para que reflexionemos, para que nuestra oración realmente sea una oración de poder, porque él dice que todo lo que le pidiéremos, él nos lo va a dar. Lo acabo de leer antes, un poco más abajo, ¿de acuerdo? Entonces hay una serie de condiciones de la verdadera oración que no se cumplen en este tipo de movimientos, que tanto hincapié hacen en la vida de oración, por ejemplo, ¿vale? Primer punto, yo es que he querido encenderlo y lo he vuelto a apagar, Primer punto, dice el versículo 22, estáis mirando aquí en la Biblia, Dice, 21, llamados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, ¿vale? Yo creo que se puede interpretar de dos maneras este versículo 21. Mirad, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Qué quiere decir con este versículo? Quiere decir que nuestro corazón nuestra conciencia tiene que estar limpia delante de Dios. Hay una forma de interpretar este versículo, es decir, que si nuestra conciencia nos condena, a pesar de eso Dios es más grande y Dios nos puede ayudar. Es una forma de interpretarlo positivamente este versículo, ¿vale? ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, hay veces que tenemos conciencia de culpabilidad delante de Dios, nos presentamos delante de Él en oración y pues Juan es como si estuviera diciendo aquí, bueno, a pesar de que tu conciencia te acuse, no te preocupes porque la sangre de Jesucristo es más poderosa y Él la va a aplicar y tú no vas a tener impedimento y la oración va a ser poderosa. Pero no creo que sea este el sentido, en realidad no es ese el sentido. Lo que más bien está diciendo es que si nuestro corazón nos reprende, aún más, con más razón, conoce Dios aquello de lo que nos acusa nuestro corazón, ¿de acuerdo? Entonces, la primera condición de la verdadera oración es que nosotros tenemos que presentarnos delante de Él, pero limpios. No podemos presentarnos con pecado. No se debe interpretar positivamente este versículo, es más bien negativo. Es decir, si nuestro corazón nos reprende, todavía más nos debe reprender Dios. Hay una afición muy grande dentro de los protestantes a perdonarnos demasiado rápidamente los pecados, con eso de la gracia. Pero la gracia no es barata. La gracia es gracia, pero la gracia no es barata. La gracia costó la sangre de Jesucristo. Entonces, no tenemos que ir tan livianamente, como a veces como si fuera un coleguita, nuestro Señor. No, es nuestro Señor, ¿vale? Y ese es el punto primero importante de una oración poderosa. Nosotros tenemos que presentarnos limpios. Ahora, ¿cómo nos podemos presentar limpios? Eso ya lo vimos la semana pasada. En realidad, nosotros no aplicamos la sangre de Jesús, la aplica Él. A pesar de que nosotros podamos cometer pecado, nosotros lo que tenemos que hacer es apropiarnos eso y Él es el cuando lo aplica. Si Él lo aplica, entonces nuestra conciencia no nos acusará. Pero si nuestra conciencia nos acusa, es que no tenemos verdaderamente fe, confianza en el poder de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Ese es un primer punto importante de la vida de oración, ¿vale? Siguiente y avanzamos. Versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Otra vez la idea de los mandamientos que hemos empezado hoy la clase con ese primer punto, ¿vale? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿De qué nos está hablando este versículo? Pues nos está hablando de una
comunión de un hacer bien las cosas, es decir, de pedir las cosas bien, no pedir para nuestros deleites, otro patinazo de estos tipos de movimientos, ¿vale? Porque este tipo de movimientos en realidad es una manifestación del materialismo a la religiosa, ¿vale? Es una forma cristianizada de materialismo, muchos lo llaman el evangelismo de la avaricia. En realidad solo se centra en el hombre, eso es lo importante, porque ellos lo que piden es que si tú tienes verdadera fe en Dios y le pides que te bendiga, Él te tiene que bendecir y tú tienes que ser rico, porque Dios es rico. Esa es básicamente la idea fundamental de todo este tipo de movimientos, que entre ellos se llevan a matar, pero de cara al público no, porque las apuestas están muy en lo alto, tienen mucho dinero y entonces hacen, de cara al mundo exterior, hacen una especie de pacto, ¿vale? Entonces tienen bastante ecumenismo en ese sentido. Pero lo importante para ellos en realidad no es la religión, lo importante para ellos es la fe que ellos predican, ¿vale? Luego, primera condición, quitar los pecados. Os apunto para que lo leáis en casa. Salmo 66, por ejemplo. Si en mi corazón yo hubiera guardado iniquidad, el Señor no me habría escuchado, etcétera, etcétera. Ese es el Salmo 66 que vuelve a enseñar esa enseñanza. Segundo punto, pedir y pedir bien. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Esto es lo que estos se apuntan, Pedir y se os dará, lo dice el Señor. Pero también nos dice que tenemos que pedir bien, Santiago, Santiago 4:2. No tenéis porque no pedís, y si pedís lo pedís mal, ¿vale? Pedís para vuestros deleites, dice en concreto. Santiago es mucho más, afina más, nos acerca la lupa para este tipo de sectas que estamos viendo hoy. Luego, quitar nuestros pecados, pedir bien, y seguimos leyendo, versículo 23. Y este es su mandamiento, estoy en 1 Juan otra vez, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Fijaos que no solo dice que creamos en el nombre de su Hijo, porque eso de boquilla lo dicen mucho estos, pero también dice y nos amemos unos a otros, otra vez con el amor, caray, con Juan. Pues está diciendo, en realidad, este versículo está apuntando hacia la necesidad que tenemos de creer en el nombre de nuestro Salvador. Ya lo decía él, pedir en mi nombre. En realidad, pedir en mi nombre no quiere decir que tenemos que mencionar su nombre como si fuera un amuleto, porque esto es idolatría también, aunque menciona el nombre del Señor Jesucristo. Sino que pedir en su nombre quiere decir, esto nos acerca mucho al tema de conocer su mente. Esta es la oración que jamás dejará de responder, que es lo que dice Juan aquí. Cualquier cosa que pidiereis, pero en su nombre. En su nombre quiere decir conociendo su mente. Pedimos lo que Él pediría. Esta es la verdadera oración que Dios responde. En realidad, la verdadera oración que Dios responde es la que le agrada, digamos, la que Él está deseando hacer. Hay una cosa curiosa, y eso nos lleva al cuarto punto del versículo siguiente, que es el versículo 24, que dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Esto está hablando de la vida espiritual, y está hablando acerca de la idea de que nosotros llevamos el nombre de Cristo en nosotros. El Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, Él es el que nos da el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotros no llevamos el nombre del Señor Jesucristo porque lo mencionemos, porque estos lo hacen y no lo llevan, sino porque el Espíritu Santo está en nosotros. Esto es lo que nos diferencia realmente, los creyentes de los que no son creyentes, aunque se digan ser creyentes. Esto es lo que nos diferencia, esto es lo que Juan está remarcando mucho. Esta es la verdadera oración de poder. Es una oración que, primero, está limpia de pecados. Segundo, es una oración que pide, pero pide bien. Tercero, lo hace creyendo. Marcos 11:24, el Señor Jesucristo nos lo dice. Dice, creed que lo recibiréis. En realidad la traducción de la Reina Valera no está muy bien. Dice, bueno, lo podemos buscar si queréis. No, que se acaba el tiempo, lo buscáis en casa. Os doy la cita. Marcos 11:24. Tenéis que creer que lo recibiréis, pero realmente en el griego original dice, tenéis que creer que lo habéis recibido. La fe se sale un poco de esa perspectiva. En realidad la fe ve las cosas como ya hechas. La esperanza es la que nos espera, o sea, la que nos apunta hacia el futuro y nos hace ver que va a venir. Pero la fe dice que ya ha sido hecho, es diferente, ¿vale? Por eso la traducción de la Reina Valera es poco afortunada ahí. Pero en el griego original, el texto realmente inspirado, cuando fue escrito, dice el Señor Jesucristo, vosotros tenéis que creer que lo habéis recibido, eso es fe. No que lo vais a recibir, eso es distinto, ¿vale? Porque estos hacen mucho hincapié en esa idea de la fe. Tenéis que creer que vais a no sé qué. Eso en realidad es una transposición psicológica, en realidad es una predisposición mental lo que ellos están indicando, pero la verdadera fe es otra cosa, ¿vale? Bien, y pedir en el nombre de Jesucristo. Tenemos la mente de Cristo, por eso pedimos. Y hay una cosa, ya os pongo el vídeo, que no debemos de olvidar, y es
que la oración posee elementos de misterio, eso es cierto, posee elementos de misterio. Por ejemplo, Dios es omnisciente, ¿vale? ¿Por qué necesita que le pidamos dos cosas? ¿Por qué tenemos que informarle? No tenemos que informar, pero Dios quiere que le pidamos cosas y Él ya las sabe. Hay un elemento de misterio. Para mí este misterio, en realidad, sin poder ser resuelto del todo, ni tener respuesta, en realidad nos habla del amor de Dios. Él desea que vayamos a Él. Hay elementos de misterio. Jesucristo es Dios, pero Jesucristo oraba. Para mí esto también apunta hacia la necesidad que nosotros tenemos de oración, porque si Él como hombre oraba, y Él era, sin dejar de ser Dios, nosotros con más razón, por eso digo que es imprescindible de la vida del verdadero creyente en la oración. Si vosotros decís que sois creyentes, pero nunca tenéis comunicación con el Señor, no sois verdaderos creyentes. Porque Él mismo os llama, Él desea, aunque sabe todas las cosas, que le digáis las cosas, para manifestar su amor, para que experimentemos su amor, pero Él también nos muestra a través del ejemplo de Jesucristo la necesidad de la oración. Hay muchos elementos de misterio que podríamos entrar y se nos acaba la clase, pero hay otro que es todavía mayor si cabe, y es el hecho de que Él mismo ha manifestado en su palabra que no va a hacer nada si nosotros no se lo pedimos. Cuando Él dice que lo que atemos en la tierra será atado en los cielos y lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos, quiere decir que está esperando nuestra acción primero para Él obrar. Hay cosas que Él desea hacer y no las va a hacer sencillamente porque nosotros no se lo pedimos. Yo os he dicho antes, en la vida de los cultos de oración, en las iglesias, por ejemplo, por lo menos en la que yo conozco que es aquí, ¿vale? A veces se detecta poco poder en la oración. ¿Por qué? Porque en primer lugar no nos ponemos de acuerdo. Cada uno oramos por un tema muchas veces. Hay veces que no, hay veces que nos ponemos de acuerdo y Dios sí que ha respondido a oraciones. Los que hayáis podido asistir a los cultos de oraciones os habréis dado cuenta que a veces sí que ha respondido. Pero hay un error que podemos cometer, es cada uno ir por nuestro lado. Cuando nos reunimos como pueblo de Dios tenemos que centrarnos en un tema, ponernos de acuerdo en un tema y poner oración en él. Poner nuestra fe, nuestras peticiones delante de Él, pero poniéndonos de acuerdo. Y lo que nosotros atemos en la tierra será atado en los cielos. Quiere decir que hasta que no lo atemos, Él no lo va a atar, aunque quiera hacerlo. Y esto es muy curioso, ¿vale? Bien, hay dos principios y con eso pasamos al vídeo, ¿vale? Hay dos principios que Juan remarca en la epístola, y ahora salto al capítulo 5, en cuanto al tema de la oración. Y es, primero, si deseo tener confianza real en mi oración, debo de recordar que en primer lugar yo he sido aceptado delante de Dios. Versículo 13, 5:13. Estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Es decir, es que he sido aceptado. El segundo principio es que, y está en el siguiente versículo, en el 14, es que si yo he sido aceptado, hay otro principio que nos dice que nuestras oraciones también son aceptadas, ¿vale? Esto, una cosa lleva a la otra. Bueno, 4 cosas de la iglesia de Edith Mancebo, de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Ese nombre os habrá sonado porque está. Pare de sufrir es otra forma, por ejemplo en México se le conoce así, ¿vale? No es la única, yo he cogido esta como ejemplo, pero básicamente de las demás es lo mismo. 4 puntos doctrinales fundamentales y por los que se pueden reconocer rápidamente estas iglesias. El primer punto es que Dios desea prosperar tu vida por encima de cualquier otra cosa. Y solamente va a prosperar tu vida si tú te asocias a este tipo de forma particular de entender el cristianismo. Es una forma de cristianismo que convierte, como alguien ha dicho, a Dios en una especie de Aladino de la lámpara maravillosa. Tú tienes que frotar y Él te va a dar los deseos. Vas a ir, te va a dar. Es una forma un poco gráfica de expresarlo, pero en definitiva es así. Luego, el primer principio que se enseña es que Dios desea prosperarte, ser pecadores. O sea, ser pobre es ser pecador, en pocas palabras, básicamente, y tienes que asociarte a esa forma particular de entender el cristianismo. Segundo principio que ellos enseñan, la forma de adquirir esta prosperidad que ellos preconizan es a través de la fe, por supuesto. Por tanto, lo que os he dicho antes, si tú no recibes es que no tienes fe, ¿vale? Segundo punto que ellos manifiestan. Tercer punto, por la fe o por medio de confesar audiblemente versículos de la Biblia, por ejemplo, lo cual es una forma de idolatría, claramente, aunque sea de la Biblia. Eso es por lo que yo he empezado la clase de hoy remarcando esa vida acartonada, que en la que se cae también, ¿vale? Tú confiesas audiblemente versículos extraídos de la Biblia y esos versículos se tienen que materializar. Tú los vocalizas, el poder de la palabra se materializa, porque es la palabra de Dios, bla, bla, bla. Ya podéis imaginar el desarrollo, yo os lo apunto y ya está, ¿vale? Tercer uso de métodos como el de confesar versículos de la Biblia o visualizaciones en mente del deseo que tú deseas. Esto es muy místico, ya está saliendo el tema místico otra vez, va a salir en todas las clases,
visualizaciones en mente del deseo que tú deseas, que Dios te lo va a dar porque tú lo estás viendo ya, que eso es una forma de materializar la fe dentro de tu mente. Ya podéis, yo os apunto cómo empieza el razonamiento y de ahí ya podéis desarrollarlo porque es muy fácil, es muy sencillito. Por ejemplo, también debéis orar pidiendo esas cosas, manifestación de una oración, pero esa no es la oración que Juan nos ha puesto aquí en Primera de Juan, es en el breve estudio que hemos hecho hoy. O también, y esto es muy curioso, a través de, ellos no lo llamarán amuletos, pero son amuletos, ciertas amuletos, es que solo me sale esa palabra, amuletos que ellos venden además, agua bendita del Jordán, rosas bendecidas de no sé qué, manto traído de Jerusalén, tienen un verdadero mercadillo de, ¿cómo se llama? No es amuletos, pero, no, sí, las figuritas, souvenirs o algo así, sí, no es la palabra, pero bueno, va por ahí, esa es la idea. No es la palabra, reliquias, bueno, no, tampoco es eso. Bueno, amuletos, ¿vale? Eso es lo que ellos, a través del agua bendita y todo eso, a través de eso ellos van a atar espíritus que impiden que vengan las riquezas, o van a atar espíritus que provocan la enfermedad que tú tienes, entonces tú vas a ser sanado. Ese tipo de enseñanza, por increíble que parezca, también ha cuajado dentro del mundo protestante. Ya os digo que donde más arrasan es en América, por supuesto, pero en el norte de Europa también están, Y habréis oído hablar, por ejemplo, de los movimientos de la risa. Eso ha salido en algún telediario. Bueno, pues eso está en el contexto de todo este tipo de movimientos de fe y prosperidad. Es decir, las manifestaciones del espíritu se tienen que ver, y eso se manifiesta a través de, por ejemplo, risas colectivas. Sí, bueno, es que eso, yo te digo que dentro de las iglesias, yo te digo que hay muchas iglesias evangélicas que han caído dentro de esto. En realidad hay millones de personas que están dentro de este tipo de movimientos, millones. Y miles, literalmente miles de pastores y falsos maestros anticristos que están enseñando este tipo de cosas. Ahora en el vídeo os voy a enseñar alguno. La primera parte del vídeo, me vais a disculpar hoy que se nos pase 10 minutos, pero es que hoy ha sido tremendo, se ha alargado mucho el culto. Pero es que vale la pena que lo veáis porque esto yo creo que se os va a quedar más que lo que yo os haya podido compartir, ¿vale? Porque la imagen vale siempre más que mis palabras que digo yo en todas las clases. Bien, ya os he dicho el tercer principio, ¿vale? Este tipo de métodos extraños, antibíblicos, que es una forma de idolatría. Y el cuarto y último punto por el que podéis reconocer este tipo de movimientos es que hay un principio que ellos aplican siempre, a rajatabla, y es el principio del efecto multiplicador de Dios, podríamos decir, Tú vas a dar 10 y Dios te va a devolver multiplicado siempre. O sea, que lo que tú ofrendes, en realidad lo que estás es invirtiéndolo, Tú vas a dar una casa y Dios te va a devolver 100 casas o el valor de 100 casas. Tú vas a dar un auto y el Señor te va a devolver todos los autos que tú puedas conducir en tu vida. Tú vas a dar tal y vas a dar, en realidad, pero fijaos que el Señor ya nos lo dijo, muchos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán, literalmente muchos los vais a ver. Y también es muy llamativo que hay de todo tipo de clases sociales dentro de estos movimientos, ¿vale? Pero los que más exprimen, curiosamente, siempre son los que menos tienen que perder, los pobres, ¿vale? O sea, a las viudas y a los pobres son los que más exprimen, porque se aprovechan de ellos. Mayoritariamente, mirad, yo he traído noticias, pero es que esto es estresante siempre, porque compartirlo todo. Una noticia de este verano también, yo he intentado coger noticias actuales, estas de agosto, ¿vale? De Pare de Sufrir, es la secta que os he repartido en el esquema de hoy. Ahí tenéis los puntos, por tanto no os los voy a leer porque los podéis ver en casa y básicamente pues los podéis ver. Pero esta es una noticia que habla cómo se ha implementado, por ejemplo, en Santo Domingo y cómo miles de personas siguen ciegamente sus postulados. Esta es una noticia del país, de aquí de España. Y por supuesto pues habla de que no saben si van a parar de sufrir, pero esto me hizo mucha gracia, pero lo que no van a parar nunca es de pagar, eso está más claro que el agua. Y aquí por ejemplo habla de la rosa de Sarón de Medio Oriente, rosas rojas para mejorar la salud, rosas amarillas para conseguir prosperidad económica, aceite milagroso del huerto de Getsemani para ungir fotos familiares, lo que queráis, ¿vale? Tema de sanidades, enfermedades, hablar en lenguas, todo este tipo de acento en las manifestaciones de los dones espirituales, pues ellos hacen mucho hincapié en este tipo de cosas. Bien, muy llamativo es el versículo que Pedro apunta en su segunda epístola, capítulo 2, versículos 1 al 3, ¿vale? Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, que bla, 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 y que por su avaricia, esto es lo que ellos manifiestan aquí, su avaricia. Ahora, la primera parte del vídeo que os voy a poner, yo la he respetado íntegramente porque no sabía qué quitar, porque es que es tan interesante, es tan gráfica, tan descriptiva, que yo os la he dejado y os vais a ver, y quiero que seáis observadores porque va a terminar el vídeo y no va a haber tiempo de comentarlo.
pero quiero que os fijéis en las manifestaciones místicas y gnósticas que aparecen dentro de este tipo de movimientos, porque se van a ver ahí, en el poder de la mente y todas esas ideas, ¿vale? Y luego hay otra segunda parte que esa ya la tengo que dejar, ¿eh? Los que tengáis correo electrónico os voy a intentar comprimirla y enviárosla, pero ahí se ven los miles y miles de personas que hay siguiendo este tipo de maestros, cómo hacen sus numeritos, cómo hacen, se supone que dan el Espíritu Santo, y las manifestaciones del Espíritu Santo en realidad recuerdan más a posesiones demoníacas. De hecho, yo tengo ahí en el vídeo un caso de uno que acabó y de ahí fue directo al manicomio, con esa manifestación del Espíritu, mientras el pastor bromeaba diciéndome, cómo se manifiesta tal y no sé qué. O sea, que es un drama que está ocurriendo hoy. Está pasando hoy en las iglesias, eso es lo que estoy diciendo, ¿vale? Pues eso es por lo que yo escogí esa secta, por ejemplo, porque no es del primer siglo ya, esto está pasando ahora mismo, a esta hora está pasando en muchos lugares, ¿vale? Bueno, vamos a ver si sale la voz, y con eso, movimiento de fe y prosperidad, clase 4. Tengo un vídeo de David Marcego también, cómo está con sus yates y sus cosas, pero no, ya os digo. Vale. ¿Se ve? Intentaré leer. A ver. Esto es un vídeo promocional de ellos, digamos, porque la verdad es que tienen mucho dinero y se lo curran. Afirmaciones de prosperidad. Tienen emisoras de radio, televisión, por supuesto. Televisiones que emiten las 24 horas. Empresas de todo tipo. Está a tope, Coge la idea. Ya no me identifico más con las equivocaciones de mí. En mi mente tengo una libertad total. Ahora me muevo en un espacio donde puedo dejar mi experiencia. Ahora creo que el camino es nuevo. Mi pensamiento nuevo se convierte en experiencia. Ahora sé y afirmo que yo soy uno con la fuerza próspera de Dios. Como tal, ahora prospero en mi vida. La totalidad de las posibilidades. Merezco vivir confortable. Merezco la alegría y la felicidad. Merezco la libertad de ser todo lo que puedo ser. Merezco más. Merezco todo. Lo bueno. El resto está más que mejor de contestar mis creencias. Acepto esta vida abundante con alegría a la realidad. Yo soy merecedor. Lo acepto. Sé que esto es verdad. Esto es así. Aquí y ahora. Yo decreto que nunca dejaré de enviar eterna gratitud, felicidad y bendiciones a todos los que contacte y a convencer. Usaré todo solamente para realizar lo que yo para mí. Doy gracias por todo lo que he conseguido y agradezco por todo lo que recibo y recibiré acá, ahora y para siempre. Bueno, esa es la parte de él. Luego hay una serie de vídeos, os lo voy a cortar porque no va, es que es largo, pero por lo menos el principio para que lo veáis. Es un tipo de cultos que ellos hacen. De los que nos hablan los hechos de los apóstoles. Ellos no tuvieron miedo de comprobar si las cosas que les contaba el apóstol Pablo eran o no verdad por medio de la palabra de Dios. Este vídeo llegó a nuestras manos por medio de unos creyentes del norte de Europa. Nosotros lo visionamos en compañía de unos pastores norte de Europa, y que por tanto tenían el inglés como lengua materna. Decidimos suprimir las imágenes y afirmaciones que se hacían en el original ante la más mínima duda de transcripción o autenticidad de lo que se decía. Buscando en internet se pueden obtener documentos como estos elaborados
causa por considerar que alimentarían más el morbo que la edificación. Nuestro propósito no es sino hacer reflexionar sobre el tema a los que visionen este material, llevarles a una reflexión sobre la autenticidad y el origen de las doctrinas de estos predicadores, sabiendo que servimos a Dios y no a hombres. Lo que van ustedes a ver no es sino un pequeñísimo resumen sobre este asunto. Por eso les recomendamos fehacientemente que lean el libro Cristianismo en Crisis de Hans Hanegraaff, editado por la editorial cristiana Unilith, y que podrán comprar en su librería. En dicho libro se evita el morbo fácil y se analizan con abundante documentación y testimonios sorprendentes estos nuevos movimientos y a sus líderes. Creemos que lo que se ve en este vídeo son manifestaciones que nada tienen que ver con los genuinos dones del Espíritu Santo. Creemos también que la sinceridad sola no basta. El Señor Jesús, como recordaremos muchas veces a lo largo de este vídeo, nos advirtió de no dormirnos y velar para no ser seducidos por los falsos profetas y apóstoles que vendrán en estos tiempos finales. Tomarse a la ligera la solemne advertencia de Jesús podría conducirnos a confiar demasiado en nuestra propia sabiduría y creernos a salvo de caer en el error. Hay cantidad de gente, ¿eh? Esto es muy escandaloso, porque son muy escandalosos. Es una manifestación del Espíritu. Es que van a molestar ahí al lado. Pero es que lo vamos a dejar aquí ya porque es muy largo. Pero bueno, Vamos a mostrar unas imágenes traducidas del tratamiento de la prensa secular sobre este fenómeno. bueno, es que claro, en las noticias han dado casos de demasiado escándalo y tal, y de... Y muchas veces lo que has leído vale, pero hay que mirar con lupa también lo que Ese es el tema. ya sabes lo que pasa en España. De nosotros solamente pueden hablar mal. ¿Cuál es el nombre bien escrito cuando hablan mal? Cuando no somos nosotros. Sí, yo tenía un caso hace 2 semanas, un compañero que me hablaba, oye, yo vi una iglesia, ¿qué escándalo hacían? Y tienes que explicarle, nosotros no estamos en esa línea y tal, pero... Lo que pasa es que también a veces tú cuando te estás explicando te estás acordando de que dices, ¿y cómo le digo yo a esto? Porque para ellos solo están los católicos y los demás, pues si son así, son así. Bueno, pues nada, nos vamos a despedir con una oración y lo dejamos aquí. Yo siento no poder haber seguido, pero ya os digo, a los que tengáis correo electrónico, si alguno estáis en la lista y no os habéis apuntado el correo, yo os lo intentaré enviar, ¿vale? Bien, pues nada, nos despedimos.